Sé que la farmacología, esta primera parte de farmacodinámica y farmacocinética es complicadito. Es más matemática la cosa, pero les voy a aclarar muchas dudas con una infografía que le he preparado a los últimos resúmenes de cada tema, que los va a dejar bien, les va a gustar, ¿ya? Esta parte es bien complicadita. Para pasar con eso. Habíamos hablado que los fármacos, ¿ya?, tienen una vida media que es necesario tenerla en el plasma, ¿ya? Y gracias a esa vida media es como nosotros, ¿ya?, cuando ya estemos, ya obviamente ya se gradúen como médicos, nos damos cuenta cada cuántas horas tenemos que administrar el medicamento en el paciente. Por eso hay medicamentos que tienen una vida media corta, por eso los damos incluso hasta cada 6 horas. Tienen una vida media intermedia, lo damos hasta cada 8 horas, ¿no? Tienen una vida media, digamos, prolongada, lo damos incluso hasta una vez al día. Y eso de acuerdo a la vida media que tiene el medicamento, ¿no?, que es la concentración en el plasma constante. Esa es la vida media, ¿ya? Entonces, fíjense ustedes acá, vamos a hablar eso de la vida media y ya lo hablamos ya en la teoría, ¿ya? Por aquí estamos ya viendo la parte de cómo el medicamento se va a eliminar de nuestro organismo. Hemos hablado de el mnemotécnico, ¿qué se llama? ¿Se acuerdan? ADME, ¿no? Primero la administración es cómo se absorbe ese medicamento. Distribución. Segundo, distribución. Tercero, metabolismo. Y el último, Emisión. Estamos ahí, ¿no? Estas sí ya son otras vías a las que hemos ya hablado antes. Esta vía de la expresión farmacológica también puede ocurrir a través del intestino, de la bilis, los pulmones, la leche materna y entre otros. ¿Por qué es importante saber esto? Es importante saber esto, ¿por qué? Porque no le podemos dar a la mamá un medicamento cuando está lactando que puede afectar al niño. Entonces, ¿por qué? Porque ese medicamento se elimina por leche materna. Eso es un punto clave que todo médico tiene que tomarlo muy en cuenta, ¿ya? Cualquier médico, ¿no?, desde cualquier especialidad, o sea, tiene que saber qué medicamentos atraviesan, ¿ya?, la leche y pueden darle al niño y causarle efectos secundarios graves. Es un niño que todavía no tiene un metabolismo maduro ya en cuanto a los medicamentos. Las enzimas hepáticas todavía no están preparadas para metabolizar adecuadamente los medicamentos en un niño, ¿ya?, un niño recién nacido. Los fármacos que no se absorben después, dice, de la administración oral, ya, estos fármacos se pueden eliminarse directamente a través del intestino o en la bilis, y es decir, se van a incrementar en la heces. La administración oral es muy limitada. ¿Por qué? Porque tiene que pasar muchos pasos ya para su absorción. Primeramente tiene que vencer el ácido del estómago. Si el ácido del estómago al medicamento le quita directamente su biodisponibilidad, ese fármaco no se va a absorber de una manera adecuada, ¿no? Es por eso que hablamos antes de las protecciones que tiene cada fármaco, ¿no?, de las cubiertas entéricas, de la liberación prolongada. ¿Eso qué es lo que hace? Que directamente se pase el ácido del estómago, es decir, es como un escudo, va a ser esa cubierta entérica para que ese medicamento se absorba en el intestino. El estómago se absorbe muy poco. El estómago, aparte que es una superficie de absorción muy estrecha, muy poca. En cambio, la superficie de absorción del intestino es tremendamente grande, ¿no? Equivale más o menos a unos 200 metros cuadrados. Todo ese epitelio, ¿no?, sin ese epitelio cilíndrico simple con esas microviosidades equivale por lo menos a unos 200 metros cuadrados. La absorción es intensa, ¿no?, y amplia. La eliminación de los fármacos en la leche materna puede exponer al lactante, como les decía, que se está alimentando de ella, a medicamentos o metabolitos o ambos que esté tomando la madre, y es una fuente de potencial para efectos secundarios en el lactante. Por ejemplo, no le podemos dar a una madre
un antibiótico, supónganse que la mamá esté lactando y le demos, por ejemplo, que está de moda ahora y que a mí no me agrada y que se lo voy a exponer después porque no me gusta, ¿ya? Muchos utilizan a la ciprofloxacina para cualquier cosa, para infecciones urinarias, por puchichi en la piel, por X, todo es ciprofloxacina. La ciprofloxacina, para los que no la conocen, es una fluoroquinolona, ¿ya? Las fluoroquinolonas son espectaculares, son antibióticos espectaculares, pero tienen muchos efectos secundarios, ¿ya? Efectos secundarios que los puede tener tanto un niño como un adulto, ¿no? Entonces, en el niño, ¿qué puede causar? Directamente se va al cartílago del crecimiento y afecta. Ese niño va a tener problemas precisamente para crecer, ¿ya? Y en el adulto, ¿qué es lo que hace? Principalmente en adultos jóvenes que les gusta hacer deporte y todas esas cosas, ¿ya? Y mantenerse activo, directamente va a los ligamentos y a los tendones y le provoca tendinopatía o problemas en ligamentos, y al hacer algún ejercicio se le va a lesionar su tendón. ¿Dónde tenemos tendones? Todo lo que es músculo, que directamente al unirse un hueso es a través de un tendón. ¿Es correcto? ¿Dónde más tenemos tendones? ¿Dónde? Correcto. En la cuerda tendinosa, a nivel de las válvulas cardíacas en el corazón, ahí también tenemos tendones. ¿Y qué pasa con la fluoroquinolona a ese nivel? Hay ruptura de cuerda tendinosa y el paciente va a tener insuficiencia de esa válvula. O sea, no le quiero decir que no dejen de dar ese antibiótico, porque siempre tenemos que salvarle la vida al paciente, pero tenemos otras opciones. Esa dejémosla para lo último, ¿ya? Obviamente que eso lo van a hacer cuando tengan el suficiente conocimiento para saber qué es lo que va a salvar la vida de ese paciente. Cuando no hay otra opción, obviamente le tengo que dar una fluoroquinolona. Pero si ahí me dice que le puedo dar una cefalosporina de tercera generación, obvio que le voy a dar esa, ¿no? Entonces eso hay que tomarlo en cuenta, ¿ya? Los efectos secundarios. Esta farmacocinética y farmacodinamia que estamos dando, sé que es un poco complicada y todo usted he escuchado ahí comentarios que no se entiende y esa cosa. Es que esta parte de la farmacología es así, pero es importante desde el punto de vista de que gracias a todos estos conocimientos que han hecho obviamente los médicos y científicos para llegar a esto, es que uno directamente nos va a hacer elegir qué antibiótico le vamos a dar a ese paciente, ¿no? Entonces, ¿y cómo se va a absorber en este paciente que tiene esta patología? ¿No? Por ejemplo, hemos dicho acá que hay antibióticos que se unen a las proteínas plasmáticas, a la albúmina. Y si el paciente tiene hipoalbuminemia, no va a ser igual, ¿no? Entonces todo va a afectar. Para eso directamente es esto que estamos explicando, que le va a gustar mucho la última diapositiva que les he preparado, ¿ya? Entonces la excreción de la mayoría de los fármacos también es por el sudor, ¿no? Ahí, por ejemplo, aquí estamos ahorita de moda. Doctor, me voy a hacer poner un coaimín, ¿ya? Para que me ayude para el chikungunya. No puede. No es correcto, eso no es correcto, no sirve. No es repelente, porque ¿se dan cuenta cómo cuando un paciente se coloca un complejo B así en altas concentraciones, puede eliminarse a través de la piel? Sí, y huele, y se huele, digamos, pero no es repelente. Ahora tienen que ponerse repelente, todos tienen que ponerse repelente. En esta época sí, porque es la única manera de prevenir el chikungunya, el zika y el dengue. Nuestra cultura no da para prevención de limpieza de patios y canchones y esas cosas. Nuestra cultura no es, desgraciadamente no es así. Aquí toman un vaso de agua y lo botan en la calle, la botella la botan en la calle, o sea, no da nuestra cultura. Entonces, el dengue, chikungunya y zika que es transmitido por ese mosquito que ustedes saben cuál es. El Aedes aegypti. El Aedes aegypti. Aparte de eso, ¿qué más transmite? ¿Qué más transmite? Fiebre amarilla. El mismo vector transmite también fiebre amarilla. Y un mismo vector, un mismo mosquito le puede transmitir a ustedes las 4 cosas. Le puede transmitir dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla. Un solo mosquito. Las 4 cosas puede tener el paciente, ¿no? Entonces,
¿Qué es lo que quiere decir con esto? Repelente. Tráiganselo aquí en su mochila, tráiganselo en su bolsillo. Pónganse repelente. El repelente dura 4 o 6 horas. Hay que ponerse de nuevo. No hay vuelta. Es la única manera de prevenir. Y si alguien cayó en la casa, fumiga en la casa. Porque ¿cuánto vive un mosquito? ¿Cuánto vive un mosquito? ¿Ah? Sí. Hay que ver pues, cuál. Hay, por ejemplo, repelentes que normalmente se colocan en niños que le quitan esas propiedades, digamos, repelentes, esas propiedades, mejor dicho, que pueden producir esos alergenos, porque hay repelentes que utilizan los niños hasta los recién nacidos. Entonces, hay que buscar de esos de niños que tienen menos concentraciones de esos productos que pueden producir alergia, digamos, en una persona sensible. ¿Ya? Hay de niños, hay de niños. Ahora, ¿cuánto vive un mosquito? ¿Cuánto vive? El macho es 7 días y la hembra de 4 semanas. Exactamente. ¿Quién es el que pica? La hembra. El macho no le hagamos nada, el macho es buena gente, ¿no? Pero la hembra es la mala, como en todo. ¿Ah? Entonces, si le pica a alguien en su casa y está contaminado ya con cualquiera de estos virus, fumigue en la casa. Ese mosquito sigue vivo, vive un mes el mosquito, no hay vuelta. Es la única manera de prevenir, la única manera. ¿Ya? Le digo esto porque las emergencias están llenas, están totalmente llenas, no hay dónde ponerlo los pacientes, por chikungunya, el que está ahorita circulando el chikungunya, ¿no? Eso es lo que está. Y desgraciadamente el dolor articular se queda de por vida en algunos pacientes. No depende de la inmunidad de cada uno, le puede durar 3 días, 1 semana, 2 semanas, 1 mes, 3 meses, 6 meses, 1 año y toda la vida. Y quedan con dolor articular. Y directamente ya se lo trata como una artritis reumatoidea. Bien, depuración total. Es cuando ya directamente el fármaco pues ya se elimina totalmente del cuerpo, ¿no? Y es una suma de todo, ¿no? Aquí está la depuración total, es igual a la depuración hepática, a la depuración renal, a la pulmonar y a otras, que puede ser el sudor, la leche y todo. Esa es la eliminación del fármaco totalmente del sistema. ¿Ya? Situaciones clínicas dicen que resultan en cambios de la vida media del fármaco. Ya les expliqué un poquito de eso. Cuando un paciente tiene una anormalidad que altera la vida media de un fármaco, se requiere ajustar la dosis. Por ejemplo, los pacientes que pueden tener un aumento en la vida media del fármaco incluyen aquellos con disminución del flujo sanguíneo renal o hepático, por ejemplo, en un choque cardiogénico, ¿ya? Insuficiencia. Cuando el paciente tiene una hemorragia interna tensa. Entonces, el riego sanguíneo es importante, ¿ya? Para la distribución del fármaco, ustedes saben. Y si hay disminución del riego sanguíneo, pues va a dificultar también, obviamente, la absorción, ¿no? Y la vida media. Entonces, en un choque cardiogénico no va a haber una buena perfusión, ¿no? Entonces, va a haber una dificultad para la llegada del fármaco a todos esos órganos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con este paciente? Ayudarnos con otro fármaco. En primer lugar, si sabemos si es choque cardiogénico, pues sabemos que la falla ¿dónde está? En el corazón. Entonces tenemos que ayudarlo a ese paciente dependiendo qué es lo que tenga en ese corazón. Normalmente, para ayudarlo, pues tenemos que darle droga vasoactiva, ¿no? Que principalmente es la noradrenalina, ¿ya? O menor capacidad para extraer el fármaco del plasma, por ejemplo, en una enfermedad renal. Aquí, pues, desgraciadamente, los fármacos que se eliminan por vía renal, pues, si tenemos los glomérulos, que son los que nos filtran, digamos, todas las impurezas de la sangre, ¿cuál es la unidad funcional del riñón? La nefrona, exacto. Entonces, si las nefronas ya no están en una insuficiencia renal crónica, terminal, entonces el fármaco directamente tenemos que nosotros realizar una fórmula ya de acuerdo a su aclaramiento de creatinina. Y se la voy a mostrar acá. Tengo una infografía muy bonita para eso. Y ustedes tienen que hacer eso con todos los pacientes, incluso con sus padres. ¿Por qué? Porque la fórmula es de acuerdo a la edad, es de acuerdo al peso. Entonces, mientras más edad tiene el paciente, ya el aclaramiento de creatinina disminuye. Entonces, nosotros tenemos que dar, de acuerdo a ese aclaramiento de creatinina, la medicación al paciente. ¿Ven lo importante que es eso? Yo quisiera que
cuando ustedes pasen ya la parte clínica, ya en hospitales, cuando estén en cuarto año, ya van a avanzar a ustedes ahí ya la parte clínica, ya. Entonces ahí quisiera que ustedes tengan esta fórmula que se las voy a dar yo, que la deben saber algunos, de repente todos, ya. Háganlo con el paciente, háganlo con sus padres, háganlo con ustedes, hagan ese ejercicio, es muy importante hacerlo, porque gracias a eso el paciente no se va a complicar y no va a tener interacciones medicamentosas, que es lo que más hay. Las interacciones medicamentosas son las que más tiene el paciente. Incluso lo puede tener hasta toda la vida porque son polimedicados los pacientes de la tercera edad, con el paciente que ya sea joven o de la tercera edad polimedicado, a veces tiene efectos secundarios, ¿ya? Y que dicen, pues bueno, así tiene que ser porque se adaptan a ese efecto secundario, ¿no? Entonces hay que ver qué cosas son las que pueden estar provocando eso y decir, no fue, lo que pasa es que mire, doctor, yo la verdad es que tengo diarrea y no me aguanto, y lo tengo ya desde hace años. ¿Qué medicamentos toma usted? Por dar un ejemplo, metformina y tal. Uno de los efectos secundarios más comunes de la metformina son las deposiciones líquidas, son las diarreas, o los efectos gastrointestinales. Entonces, a veces hay que cambiarle simplemente la marca comercial. De un genérico le doy el nombre comercial y a veces con eso soluciona el problema. Solamente con eso, ¿no? Entonces, muchas veces no, el doctor me ha dicho que no tengo que cambiar ese medicamento porque tengo resistencia a la insulina y diabetes y es importante porque si no me voy a complicar. Entonces diarrea todos los días no puede salir porque tiene diarrea de agua. O sea, hay que ver esa parte, ¿no? A veces ya el paciente se adapta y para contrarrestar la diarrea toma loperamida y entonces se va tranquilo, digamos, ¿no? Pero hay que ver todas esas partes que les digo, ¿no? Disminución del metabolismo, por ejemplo, es cuando el fármaco concomitante inhibe el metabolismo o en la insuficiencia hepática como en la cirrosis. Es decir, hemos hablado de los famosos inductores enzimáticos e inhibidores enzimáticos. Ya se han olvidado. Ya se han olvidado, pero les voy a dar el resumen ahorita. ¿Ya? Esos inductores enzimáticos que ahorita ya se van a ir acordando, la citocromo P450, inductores enzimáticos e inhibidores enzimáticos de esta citocromo P450 son muy importantes para tomar en cuenta cuando el paciente toma 2 o más fármacos. ¿Ya? Los inductores enzimáticos, ¿ya? ¿Qué es lo que van a hacer? Van a disminuir la acción de los fármacos y los inhibidores enzimáticos van a aumentar la función de los fármacos, ¿no? Y ustedes van, ahorita les voy a dar cuáles fármacos son inductores y cuáles fármacos son inhibidores. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere. Entonces, cuando hay una alteración hepática, obviamente que estas enzimas pues están en el hígado y si no están funcionando bien, ese fármaco pues, va a tener concentraciones tóxicas en el paciente. Estos pacientes pueden requerir también una disminución de dosis o intervalos de dosificaciones menos frecuentes, ¿ya? Así es como por el aclaramiento de creatinina, según esa fórmula que van a aprender ustedes, porque ya saben, se van a dar cuenta que un medicamento que normalmente cuando uno tiene un aclaramiento de creatinina normal, ¿ya? Lo podemos dar a dosis plena, cada 6 horas. Pero si yo tengo un aclaramiento de creatinina según la fórmula que vamos a saber, ¿ya? Y si está alterada, entonces yo le puedo dar ese medicamento una dosis cada 3 días. Imagínense si yo no sé eso y le doy al paciente cada 6 horas y el paciente está con un aclaramiento de creatinina alterado, lo voy a complicar ese paciente, ¿no? Entonces, para eso estamos aprendiendo acá, ¿ya? Por eso que vamos a dar menos dosis y los intervalos de dosificación tienen que ser menos frecuentes. En contraste, dice, la vida media de un fármaco puede verse disminuida por un mayor flujo sanguíneo hepático, disminución en la unión a las proteínas o aumento del metabolismo. Esto puede requerir de dosis o intervalos de dosificación más frecuentes. Eso ya es lo que les decía. Ahí están los inductores e inhibidores enzimáticos, ¿no? Entonces, si ese fármaco se inhibe con la citocromo P450, aumentan las concentraciones en plasma, ¿ya?
Es medio complicadito ahorita, porque ya le voy a explicar ahorita mejor. ¿Ya? Bien. Aquí cuando un fármaco ingresa al glomérulo renal, ¿ya? Cuando el fármaco, para que sea eliminado por la orina, el fármaco tiene que convertirse lo más hacia la parte hidrofílica posible. ¿Por qué? Porque la orina pues es agua, ¿no ves? ¿No? Entonces un fármaco que es liposoluble difícilmente se va a eliminar por la orina. Pero, pues eso están los efectos de primera fase y de segunda fase. ¿Ya? Entonces, el efecto de primera fase es cuando está la citocromo P450. ¿Ya? Y en el efecto de la segunda fase ya están las conjugaciones para que se haga más hidrofílico estos fármacos. ¿Ya? No se olviden de eso, pero igual van a comprenderlo, van a salir de esta clase comprendiéndolo. ¿Ya? Entonces, entra el fármaco acá, aparentemente tiene mucha liposolubilidad y ese fármaco directamente pasa, ¿ya? Y directamente se reabsorbe acá. Se reabsorbe porque es liposoluble, nuevamente se absorbe. Entonces tiene que ese fármaco otra vez ir y pasar por la segunda fase para que ya tenga una conjugación. Y recién el fármaco conjugado, ya sea en la fase 1 y fase 2, recién ese fármaco se puede eliminar. ¿Ya? Entonces es así como tiene que eliminarse cuando se elimina obviamente por vía renal. Pero cuando el fármaco es muy liposoluble no se elimina, tiene que pasar por la primera y segunda fase. Diseño y optimización del esquema de dosificación. Para iniciar una farmacoterapia, el médico debe elegir la vía apropiada para la administración, para la dosificación y el intervalo de dosis. Para eso es esta farmacodinámica. Entonces, dependiendo de qué enfermedad tenga el paciente y qué comorbilidades agregadas todavía tenga, ya porque puede tener el paciente una o dos o cuatro enfermedades juntas o insuficiencia de varios órganos, y de acuerdo a eso nosotros tenemos que elegir cuál es el medicamento que más le va a hacer efecto y no va a tener efectos secundarios. ¿Ya? Muchas veces, cuando no hay otra alternativa, hay que hablarle bien al paciente y decirle: usted va a tener estas molestias, pero desgraciadamente no hay otra alternativa. Esas molestias son adaptativas, es decir, las puede tener casi con todos los medicamentos. Siempre la primera semana, segunda semana van a tener molestias que después se va a adaptar el organismo. ¿Cuáles son esas molestias? Ejemplo, si le doy un medicamento, viene un paciente con un síndrome depresivo, está con los ánimos por los pisos, ¿ya? Agarro ahí, le doy un medicamento antidepresivo, obviamente no se le da así de entrada. Tengo que pedirle al paciente un montón de análisis, y dentro de ello es más importante para un paciente que tiene depresión es pedirle un perfil tiroideo. La función tiroidea es importantísima para el ánimo, inclusive la vitamina D, importantísima para el ánimo. Entonces, le doy el antidepresivo al paciente, ¿ya? Y empieza la primera semana a tener náuseas y vomita. ¿A quién le va a gustar tener eso? A nadie. Pero nosotros, como sabemos cómo funciona el medicamento, tenemos que decirle: señora, señor, este medicamento va a tener molestia la primera o segunda semana. Uno de sus efectos más indeseables son las náuseas, que después se van a acabar con usted, y va a empezar el medicamento ya a hacer el efecto y usted se va a sentir mejor. Entonces, eso es lo que tenemos, esa es la obligación que tenemos nosotros como médicos, porque sabemos farmacología, de decirle al paciente para que el paciente ya lo tenga esperado. Obviamente que tenemos muchos pacientes que ya toman el medicamento y ya están esperando las náuseas. Caramba, bueno, pero hay de todo, pero desgraciadamente las náuseas no significa que el paciente se esté intoxicando o que ese medicamento es malo para él. No, es un efecto esperado, ya en la mayoría de los pacientes, que con el pasar de estos días se va a adaptar el paciente. Lo mismo cuando un paciente tiene hipertensión arterial y le damos medicamentos para disminuir la presión arterial. El paciente, ¿qué va a tener? Y muchas veces lo dejan de tomar por eso. No, doctor, ¿sabe qué? Otra vez llega el paciente con uno, le tomamos la presión alta de nuevo. ¿Está tomando su medicamento? No, doctor, no lo estoy tomando. ¿Por qué no lo está tomando? Porque me produce mucho sueño. Ese sueño que da
el medicamento antihipertensivo, el paciente se está adaptando a una nueva presión. Ese paciente tenía la presión por las nubes. ¿Qué se llama la hipertensión arterial en los libros? ¿Qué se llama? ¿Qué le dicen a la hipertensión arterial en los libros? ¿Ah? El asesino silencioso. Así es. Le llaman el asesino silencioso a la hipertensión arterial porque no da molestia, no da síntomas. ¿Ya? Entonces el paciente en cualquier momento se muere y el paciente hipertenso vive 10 años menos que una persona que no es hipertensa. 10 años es harto 10 años. ¿Ya? Entonces, desgraciadamente no duele ni la cabeza siquiera. ¿Ya? Algunos pueden tener asociado un dolor de cabeza, pero la mayoría de la gente está normal. El diagnóstico de hipertensión arterial es un diagnóstico totalmente casual. Es cuando el paciente va a un consultorio médico o a una enfermería y le toman la presión y directamente le dicen, caramba, ¿usted sabía que tenía presión alta? No, a mí no me duele nada. Eso sí, eso siempre le van a decir todos. Por eso se llama el asesino silencioso, ¿no? Y hay que tratar la presión alta. Ya vamos a estar en eso acá. Bien, entonces la selección de un esquema va a depender de varios factores del paciente y del fármaco, lo que va a incluir la rapidez con que tienen que obtenerse las concentraciones en el plasma con fármaco. Aquí tenemos que ver la función renal, la función hepática, las proteínas plasmáticas, todo eso, ¿ya? El tratamiento puede constituir de una sola dosis de un fármaco, por ejemplo, el agente inductor del sueño como el solpidem, ¿ya? Es decir, con un solpidem, digamos, podemos inducir el sueño. No me agradan los inductores de sueño. Antes lo presentaba, pero uno va leyendo, ¿ya? Y ustedes ya van a sacar su conclusión, ¿ya? No son recomendables. El sueño tiene que venir de una manera natural y hay que ver qué genes están metidos en la parte natural del sueño y hay que dar esa medicación, pero de forma natural. Claro. Correcto, esa es la forma natural de inducir el sueño, la melatonina. Ustedes saben que la melatonina es una hormona que la consideran la hormona de la juventud, tiene efectos incluso también antioxidantes y anticancerígenos, ¿ya? Es súper interesante la melatonina. Entonces, la melatonina se activa con la oscuridad, directamente. Por eso, si ustedes van al campo, fíjense cómo son los animalitos. En el campo los pollos se duermen domingo a las 6 de la tarde. Sí. ¡Pum! Ya están ahí bonitos, ahí, trepando su árbol, ya están ahí, con la cabeza metida. ¿No? Sí. Directamente. Eso hacen los animalitos. Y no solamente los pollos, que es lo que nosotros más vemos, digamos, por aves grandes, todos los animales. ¿Por qué? Porque la luz ya hace que directamente la melatonina, se estimula la melatonina, la oscuridad la estimula y boom, el paciente está directamente dormido. O Últimamente, he visto que muchos médicos algo así y están utilizando benzodiazepina que tienen problemas que pueden ser algo muy normal. Entonces, una persona que toma, por ejemplo, no sé, el famoso Neudil, clonazepam. se pudiera recuperar el sueño tomando. Correcto. Lo que pasa es que tenemos que tener una higiene del sueño para eso. Es lo que se conoce como el nombre de higiene del sueño. Tenemos que tratar siempre de dormir a la misma hora, ¿ya? Y directamente inhibir todas las pantallas, todo lo que produce luz. Cero celulares, cero computadora, cero tele, todo tiene, nuestro cuarto tiene que estar oscuro para que la melatonina actúe, ¿no? Y si hay problema en eso, pues la podemos tomar vía oral, ¿no? Para inducir el sueño, y es mejor si lo ayudamos con magnesio y con vitamina B6, ¿ya? Con la piridioxina, espectacular. Y mucha gente con esa medicación logra conciliar el sueño sin darle nada de benzodiazepina, que son el clonazepam, el alprazolam, el diazepam y estos que son las ciclopirrolonas, que son el solpidem, el sopitrona y esas cosas, ¿no? Entonces, bien. Más a menudo los fármacos se administran de forma continua como infusión intravenosa, un esquema de dosificación de intervalo a dosis fija, ya sea endovenosa u oral, ¿no? Por ejemplo,
podemos dar una tableta cada 4 horas. Paciente, el ejemplo que les he dado acá muchas veces es el de la morfina. La morfina muchas veces se da a intervalos pequeños, cuando el paciente tiene un dolor y le damos cada 4 horas. Normalmente la morfina se tiene que dar principalmente a pacientes que tienen un cuadro clínico terminal. No le podemos dar morfina a un paciente que tenga artritis reumatoidea, catastrófico. Es lo peor que se puede hacer. ¿Ya? Pero sí a un paciente terminal, porque sabemos que ese paciente se va a morir en cualquier momento. ¿Ya? ¿Y qué es lo que tiene que tener todo ser vivo? Tenemos que quitarle, calmarle el dolor. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros como médicos en todo ser vivo, que no tenga dolor. ¿Ya? Entonces, la morfina es para pacientes terminales, obviamente, cuando lo damos en forma crónica. Yo puedo dar morfina a un paciente en la emergencia. Si me viene el paciente, supóngase, con un cólico renal, con un dolor insoportable, y yo voy haciendo una escala de medicamentos para darle, ¿ya? Y no le calmo, pues lo último que tengo que colocarle es morfina. Y si se calma el paciente, espectacular. Claro que se puede utilizar en formas agudas, sí, pero en forma crónica, digamos, el paciente que tenga dolores de espalda, una lumbalgia, no le puedo dar morfina. ¿Por qué? Porque lo voy a hacer adicto, totalmente adicto. Y eso no es bueno en un paciente, al menos no con la morfina, ¿ya? Porque la morfina cada vez tiene necesidad de más dosis, más y más y más y más. ¿Y eso lo mismo sucede con algún otro opiáceo o solo con la morfina? Con todos. Tramadol. Con todo. Tramadol, incluso, ¿ah? Peor todavía. El fentanil tiene 80 veces más potencia que la morfina. 80 veces más potente que la morfina. O sea, fíjense ustedes que los derivados de la morfina se utilizan para muchas cosas. ¿Ya? No solamente para el dolor. Se utiliza para la diarrea, se utiliza para la tos. ¿Ya? ¿Quién me da un ejemplo de medicamento para la tos? ¿Qué opiáceo está ahí? ¿Ah? Electrometorfano, perfecto, y codeína. Son opiáceos. Hay pacientes adictos a la morfina que directamente no pueden comprar eso en ninguna farmacia porque es con farmacia valorada. Tiene que recetarle a un médico. ¿Ya? Son estupefacientes. Pero ¿qué hacen los adictos? Van y compran jarabe para la tos. Se compran codeína y se compran 20 jarabes de codeína. Y los 20 se los toman saliendo de la farmacia. Se lo toman así, como si fuera agua, para estar tranquilo. ¿Ok? A ver, eso lo vi en Homero yo. ¿No? El jarabe ese como jarabe para la tos. Ahí le muestran codeína, exactamente. ¿No? Y para la diarrea, ¿qué se da? Loperamida, exactamente. La loperamida también es un derivado de la morfina. ¿No? Para que ustedes. Entonces, si el paciente toma morfina, ¿no va a tener dolor? Sí. ¿Va a tener estreñimiento? Sí. ¿Le quito el reflejo de la tos? Sí. Todas esas cosas con la morfina yo puedo hacer. Entonces, ¿qué le puedo provocar a ese paciente? Si tiene una infección bronquial o neumonía, ya le estoy quitando el reflejo de la tos. Y ese paciente se va a complicar. Si tiene una infección gastrointestinal por diarrea infecciosa y le doy morfina, por estreñimiento ese paciente va a tener un colon tóxico. Entonces, todas esas cosas tenemos que interpretar con la clínica. ¿Ya? Bien. Sí. Hay el efecto paradójico. Hay efectos paradójicos con muchos medicamentos y es de acuerdo a si son inductores o inhibidores enzimáticos. Por ejemplo, los efectos paradójicos que ocurren con los benzodiazepinas es que toman benzodiazepina y el paciente no se duerme. No le hace nada. ¿Y saben por qué se duerme?
A ver quién me dice. Con café. Hay pacientes que toman café antes de irse a dormir. Son los efectos paradójicos de ciertos fármacos. Es increíble que pasa eso. Son los efectos paradójicos de los medicamentos. Bien. La administración continua o repetida resulta en la acumulación del fármaco hasta que ocurre a un estado estable. Todos los fármacos tienen que estar en una concentración estable. Esa es la finalidad ya de todo fármaco, que estén estables en el plasma. Y para eso directamente el fármaco hay que darlo dependiendo de su vida media. Cada 4 horas, cada 6 horas, cada 8 horas. La concentración en estado estable se alcanza cuando la velocidad de eliminación del fármaco es igual a la velocidad de administración. ¿Ya? De modo que las concentraciones plasmáticas y tisulares se mantienen relativamente constantes. Por eso estoy tomando un medicamento a las 8 de la mañana, ya está la concentración, la primera hora se eleva y ya se va haciendo la vida media y se va bajando justamente ya cuando ya le toca de nuevo. Entonces cuando yo mantengo esa vida media estable, ya de concentraciones que quiero que se mantenga para eliminar la enfermedad que tiene, a eso se llama el estado estable de los fármacos. Esquema de infusión continua. Ustedes saben que la infusión continua es la que más estabilidad tiene el fármaco. ¿Por qué? Porque está directamente en la vena. Con la infusión intravenosa continua, la velocidad de entrada del cuerpo es constante. La mayoría de los fármacos reciben eliminación del primer orden, es decir, directamente se metabolizan, se eliminan directamente, mejor dicho, no se metabolizan porque están directamente en sangre, en plasma, ¿ya? Por lo tanto, la velocidad de eliminación del fármaco aumenta de forma proporcional a la medida que aumenta la concentración plasmática. Es decir, cuando se administra por vía endovenosa, el fármaco directamente está en sangre, en plasma. Y la eliminación es también de acuerdo al volumen de riego que tiene cada órgano. Si se elimina por vía hepática, pues no hay problema. ¿Ya? Lo mismo por vía renal. ¿Ya? De acuerdo a la eliminación de cada órgano. De todo. Concentración plasmática de un fármaco después de infusión intravenosa continua. ¿Ya? Es la mejor concentración. Después de iniciar una infusión intravenosa continua, la concentración plasmática del fármaco se eleva hasta alcanzar su estado estable. La velocidad que está estable, la velocidad de eliminación del fármaco es igual a la velocidad de administración del fármaco. Momento en que la concentración plasmática del fármaco permanece constante. Entonces, de acuerdo a todos los fármacos tienen una vida media, ¿no? Y eso es lo que se quiere alcanzar, pero de forma estable. Más o menos tienen que pasar como unas 4 o 5 vidas medias para que tenga el paciente una concentración estable. Y eso se puede conseguir dándole al paciente el medicamento justamente en el momento cuando es por vía endovenosa o también en varios días cuando se necesita por otra vía. Influencia de la velocidad de infusión sobre la concentración en estado estable. La concentración plasmática en estado estable, ¿ya?, es directamente proporcional a la velocidad de infusión. ¿Ya? Por ejemplo, si la velocidad de infusión se duplica, ¿ya?, se duplica también la eliminación. Asimismo, la concentración estable es inversamente proporcional a la depuración del fármaco. Bueno, estas son las fórmulas que les digo, que son más complicaditas, pero normalmente tenemos que llegar a la concentración estable de un fármaco para dárselo cada 4 horas, cada 6 horas o cada 12 horas. Eso lo voy a explicar bonito mejor con la infografía. ¿Ya? Tiempo hasta alcanzar la concentración farmacológica en estado estable. ¿Ya? La concentración de un fármaco aumenta desde 0 al inicio, obviamente. Aquí estamos, al inicio de la infusión estamos en 0, ¿ya? Desde 0 al inicio de la infusión hasta el nivel final en estado estable, ¿no? Directamente en 0, ¿ya? Ese fármaco va aumentando en el tiempo, ¿ya? Y a medida que pasa el tiempo llega a una estabilidad en el plasma. La velocidad de infusión elevada 2 veces el estado estable. Y obviamente después disminuye, pero mantiene su estabilidad en el plasma. ¿Ya? Ese es el estado estable que se consigue con todos los medicamentos. Bien.
La constante de velocidad para alcanzar el estado estable, ¿ya? Es directamente proporcional al 50% de la vida media del fármaco desde la dosis. Es decir, si el fármaco tiene, supóngase, 1 gramo de amoxicilina, ¿ya? Directamente le inducimos el gramo por acá y en el transcurso, digamos, de esas 8 horas, dependiendo de cuánto tiempo queremos administrarla, tiene que tener la vida media de ese medicamento, el 50% de ese medicamento tiene que estar en plasma, es decir, unos 500 miligramos en forma estable. Esa es su vida media, ¿ya? Y ahí le damos ya la otra dosis que le corresponde en el día. O sea, si a las 8 de la mañana, la otra le va a corresponder directamente a las 4 de la tarde. Y eso también tenemos que conseguirlo con el paciente cuando se lo damos por vía oral, pero la vía oral tiene más dificultades por la absorción y esas cosas. En cambio, por vía endovenosa, eso no hay problema. ¿Ya? Bien, la concentración farmacológica es del 87.5% cuando tiene 3 vidas medias y del 90% cuando tiene 3.3 vidas medias. Así un fármaco alcanza su estado estable alrededor de 4 o 5 vidas medias. Se lo voy a explicar esto con una infografía mejor. ¿Ya? Aquí esto está medio, no está muy bonito el libro para explicar. ¿Ya? Bien. Esto es algo que lo saqué para que lo sepan también. La velocidad de un fármaco que se metaboliza en el hígado pasando a productos fácilmente eliminables por la orina y que no tiene acción terapéutica es lo que se llama vida media. ¿Ya? Nuevamente, la velocidad en la que un fármaco se metaboliza en el hígado pasando a productos fácilmente eliminables por la orina es lo que, y que no tienen acción terapéutica, es lo que se llama vida media, que se expresa en horas. La vida media es el tiempo en que la concentración máxima obtenida con la dosis administrada del fármaco se ha reducido a la mitad. Es decir, si nosotros empezamos con 1 gramo, ya luego esa vida media hace que se disminuya a la mitad. Este parámetro es muy útil para determinar los intervalos de dosificación del medicamento. ¿Ya? La vida media también es importante para determinar el tiempo necesario para llegar al estado estable o de equilibrio, la meseta, en que tenemos que mantener esa meseta siempre constante en la sangre. ¿Ya? En las concentraciones plasmáticas se puede iniciar un régimen de dosificación, puesto que para llegar al estado estable se requieren 4 a 5 vidas medias del medicamento. También permite determinar el tiempo necesario para que el fármaco se elimine del organismo después de un esquema de dosis múltiple. ¿Ya? De la vida media y de los niveles en la meseta condicionará el que se pueda tomar 1 vez al día el medicamento, o 2 veces al día el medicamento, o 3 veces al día, como es cada 8 horas. De acuerdo a eso es que ya el médico le da al paciente cada 12 horas, cada 8 horas, de acuerdo a la vida media y el estado estable. ¿Ya? Bien. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, aquí está la concentración plasmática del fármaco, ¿ya? Aquí están las vidas medias, aquí está el 50% de concentración del fármaco en estado estable, vida media. Cuando tiene una vida media está el 50%. Cuando tiene 2 vidas medias, 75%, 3.3, 90%, ¿no? Del inicio de la inducción del fármaco. ¿Ya? Esto va aumentando, obviamente. Este es el famoso estado estable, ¿ya? Pero nuevamente, cuando ya alcanza, empieza ya a disminuir en plano, ¿no? Aquí la dilución del fármaco es exponencial con la misma constante de tiempo que durante la infusión. Es decir, empieza a declinar, ¿ya? Aquí este fármaco alcanza, digamos, su estado estable. Si se administra, digamos, cada 12 horas, y llega aquí 12 horas y empieza a bajar, ¿no? Entonces lo que tenemos que mantener es esta meseta, ¿ya? Para que se mantenga en un estado estable esa medicación en sangre, ¿ya? Esquema de dosis fija, tiempo fijo, ¿ya? La administración de un fármaco en dosis fija, más que mediante infusión continua, a menudo es más conveniente. Es decir, esto está hablando de la infusión continua, es cuando damos directamente el medicamento en forma constante. Ponemos, digamos, la infusión en un suero
de liberación sostenida en sangre para 24 horas. Colocamos una bomba de infusión, apretamos el botón y tenemos ahí directamente todo lo que queremos administrar al paciente para 24 horas. Esa es la infusión continua en vena, ¿ya? Normalmente lo damos eso en pacientes que están con un respirador mecánico, que lo estamos directamente durmiendo, lo queremos dormido al paciente, porque está siendo llevado por la máquina, ¿ya? Sin embargo, dice las dosis fijas de medicamento endovenoso se puede administrar a intervalos fijos y resultan en fluctuaciones dependientes del tiempo en la concentración circulante del fármaco, que contrasta con el suave ascenso de la concentración del fármaco en infusión continua, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tenemos ya el fármaco directamente entre aquí, entre acá, en la inyección del fármaco, inyección de 2 unidades del fármaco una vez al día. Cada vez que se inyecta, el fármaco tiene una concentración elevada y disminuye, se eleva, y cada vez cuando se administra, y eso dependiendo de las veces que se aplica, ¿no? el fármaco, ¿ya? Eso es cuando es en este esquema de dosis fija a tiempo fijo, ¿ya? Inyecciones múltiples, ¿ya? Lo mismo. Cada vez que se administra, la concentración sube, disminuye, sube, disminuye, sube, disminuye, ¿ya? De los fármacos. Y obviamente el A es la dosificación continua, ¿ya? Bien, esa infografía le va a ayudar un montón. Efectos de la frecuencia de dosificación. Con la administración repetida a intervalos regulares, la concentración plasmática de un fármaco oscila alrededor de una media, usando dosis más reducidas a intervalos más breves, ¿ya? Lo mismo, directamente va a depender de la dosis, aumenta la concentración y baja, pero para eso hay que conocer la vida media del fármaco para decirle cada cuántas horas hay que colocarlo. Ahorita les voy a explicar esa parte más interesante que les va a gustar. Cuando se administra en dosis única, ¿ya? Una sola dosis de fármaco administrada por vía oral resulta en una concentración plasmática máxima, seguida por una declinación continua en la concentración del fármaco, dependiendo. Cuando la dosificación del fármaco es en dosis única, siempre al inicio aumenta la concentración y luego va disminuyendo con el tiempo, ¿ya? Y cuando es una dosis repetida, pues obviamente es lo que hacemos cuando se coloca por vía endovenosa, dependiendo de las órdenes del médico, cada 4 horas, cada 6 horas, ¿ya? Cada 8 horas, cada 12 horas, entonces va a tener esta fluctuación en el plasma, ¿ya? Bien. Estas son las fórmulas que hay, pero ahorita les voy a dar mejor. Nos vamos a ir directamente a la infografía que quiero decir, ¿ya? Bien, a esto quiero llegar. Y esto es lo que les va a gustar a ustedes, ¿ya? Bien. Wow. Fíjense, este es un resumen, ¿ya? De todo lo que quiero que ustedes sepan. Farmacocinética, directamente, es lo que el cuerpo le hace al fármaco. Directamente, lo que el cuerpo le hace al fármaco, ¿ya? Fíjense, ¿qué es la farmacocinética? ¿Cómo entra el fármaco al cuerpo? ¿Cómo se distribuye el fármaco al cuerpo? Aquí está su mnemotécnico, AMIA, absorción, distribución, metabolismo y expresión, ¿ya? En la absorción, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa en la absorción? Directamente, el paso del fármaco, ya, desde el sitio de administración hacia la sangre, directamente, ya sea tableta, cápsula, lo que sea, se absorbe en el intestino. ¿Y cuál es lo que queremos que haya? Que haya una concentración en sangre, ¿ya? Pero ¿qué hay aquí? ¿Qué influye acá? Dependiendo de la vía de administración, del pH del medicamento, de la liposolubilidad, todo eso, digamos, influye en el fármaco. ¿Cómo se distribuye este fármaco? ¿No? ¿Qué es? ¿Cómo el fármaco se reparte en el cuerpo? ¿No? ¿Cómo va a tener que ir a determinado órgano, a determinado tejido? Si se une o no se une a las proteínas plasmáticas, ¿no? Cerebro, músculo, hueso, ¿ya? Y hay que ver muchas cosas acá. Todos los fármacos que son liposolubles normalmente van fácilmente hacia el cerebro, pero tienen que ser muy pequeños para atravesar la barrera hematoencefálica. El metabolismo, ¿qué pasa con el metabolismo? ¿Dónde ocurre? Principalmente en el hígado, ¿no? ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que pasa en el hígado? Convertir el fármaco en algo más fácil de eliminar, es decir, se metaboliza el medicamento en el hígado con la única facilidad de aumentar la concentración plasmática o de disminuirla, de acuerdo al metabolito
¿ya? Que sale después de que ese fármaco ha hecho su efecto de primer paso, ¿ya? Entonces ya directamente sale del hígado, ¿no? Y puede activarse e inactivarse ese fármaco, es decir, se puede aumentar las concentraciones en plasma o sale del hígado directamente sin acción, ¿ya? ¿Y cómo se excreta? ¿Cómo se elimina? Se elimina por el riñón, se elimina por la bilis, se elimina por los pulmones, ¿no? Y obviamente por la leche materna, por el sudor. Aquí, por ejemplo, tenemos eso de la vida media que le decía, ¿ya? Concepto fundamental. La vida media es el tiempo en que la concentración del fármaco en la sangre se reduce a la mitad. Administramos una dosis cada 8 horas y cuando está terminando ya las 8 horas está directamente 5 o 6 horas va declinando ese fármaco, ¿ya? Y nuevamente tenemos que aplicar otra dosis para que continuemos con esa vida media plasmática. Entonces vemos acá la concentración del fármaco, primero está por el 100%, después va declinando al 50% y así sucesivamente, ¿ya? Aquí está una vida media y acá 2 vidas medias del fármaco, ¿ya? Explicación simple, si tienes 100% en una vida media, te queda el 50%, ¿no? O sea, de acuerdo al tiempo, ¿ya? Por eso cada 12 horas, un fármaco de cada 12 horas, la vida media va a ser obviamente en ese tiempo, va a declinar antes de las 12 horas. El fármaco de 6 horas va a declinar antes de las 6 horas, ¿ya? Importancia de la vida media. Define, dice, cada cuánto dar el medicamento. Esta diapositiva no se las he mandado porque las he hecho recién. Se las voy a mandar ahora, ¿ya? Porque les mandé ya los 2 temas, pero esta no se las he mandado. Importancia de la vida media. Define cada cuánto dar un medicamento, cada 8 horas, ¿no? Son 3 veces al día, ¿no? Que es una vida media corta, cada 12 horas, vida media intermedia, cada 24 horas, vida media larga, ¿ya? Regla clínica, dice, para alcanzar el estado estable se administran 4 o 5 vidas medias en el paciente, ¿ya? Para mantener esa concentración estable. ¿Qué es el famoso estado estable? Cuando la cantidad del fármaco que entra en el cuerpo es igual a la que se elimina del cuerpo. Ese es lo que hay que alcanzar, ese estado estable, ¿ya? Ejemplo, el paciente toma el medicamento varios días, las concentraciones se estabilizan. Esto influye mucho en medicamentos, por ejemplo, para aumentar el estado de ánimo. Muchas veces los medicamentos para aumentar el estado de ánimo no ejercen la función que uno quiere en una semana, no. Recién hacen efecto a partir de la 3ª semana. El paciente tiene que tener paciencia. La primera y segunda semana son los efectos secundarios de la náusea, pero para que el paciente tenga ese aumento de estado de ánimo recién es a partir de las 3 semanas. Algunos antidepresivos alcanzan esa función en la primera semana, uno de los más modernos, y así obviamente es de acuerdo a ese estado estable que tengan en el tiempo. Aplicación clínica. La farmacocinética sirve para ajustar la dosis según las necesidades del paciente. 2. Evitar la toxicidad, ¿ya? Por el exceso del fármaco. Esta es la aplicación clínica de la farmacocinética. Esto es muy importante, lo que no debemos hacer con el paciente. Mantener el efecto terapéutico adecuado, esto es lo que no debemos hacer, ¿ya? Y personalizar el tratamiento. Si el paciente tiene insuficiencia hepática, démosle medicamentos que no afecten más a su hígado. Si el paciente tiene insuficiencia renal, démosle medicamentos que no vayan a agravar más su insuficiencia renal. Resumen final. Farmacocinética es el recorrido del fármaco por todo el cuerpo. Es el viaje que hace el fármaco dentro del cuerpo humano. Desde que se absorbe, ¿ya? Entonces, desde que se absorbe, entra al cuerpo. 2, se distribuye, se reparte en todo el cuerpo. 3, se metaboliza, se transforma en el hígado. Y 3, de acuerdo a su metabolito, se va a eliminar por las vías de eliminación correspondientes. Idea para recordar el viaje que les decía, ¿no? Entra en la absorción, viaja, se distribuye, ya aquí se transforma directamente, aquí lo ven ustedes con esta vestimenta y sale ya hacia afuera, ¿no? Fíjense este otro. Efecto de fase 2 de los fármacos. Hemos dicho que la fase 2 es la fase de glucuronización, ¿ya? Entonces, ¿qué es la fase 2? Aquí directamente en el hígado ya va a haber un metabolito de la fase 1 del fármaco, ya, y directamente se va a conjugar
para que el medicamento liposoluble se haga más hidrosoluble, ya para que se elimine por el riñón. Aumentar la polaridad y facilitar la excreción por la orina o por la bilis. La fase 2 es la parte de conjugación, ¿no? Que puede ser con ácido glucurónico, es la glucuronización del fármaco. Pero también hay otra cosa. Principales reacciones de la fase 2. Fíjense, ¿qué es lo que puede hacer un fármaco? Glucuronización, sulfatación, acetilación, metilación, conjugación con glutatión, conjugación con aminoácidos. Todo eso sucede en el hígado, ya en la fase 2. Entonces aquí está el ácido glucurónico, acá con el sulfato, acá con el acetilcoenzima A, aquí con grupo metilo, aquí con el glutatión y aquí con glicina, taurina o glutamina. ¿Cuáles pasan por la fase de glucuronización? Morfina, ibuprofeno, ¿ya? Que con la fase de sulfatación, paracetamol, minoxidil, acetilación, isoniazida, hidranacina, metilación, adrenalina, 6-mercaptopurina, conjugación, paracetamol nuevamente, ¿ya? Conjugación con aminoácidos, ácido benzoico, ácido salicílico, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa en estos efectos principales de la fase 2? ¿Ya? Se hace más liposoluble, más hidrosoluble, y se elimina mejor por la orina y por la bilis. Generalmente inactiva el fármaco, disminuyendo su actividad farmacológica. Eso es muy cierto. En la fase 2 el fármaco ya se inactiva. ¿Por qué? Porque ya va a ser eliminado. ¿Ya? Al irse por todo esto, al unirse ya sea al ácido glucurónico para hacer la glucuronización, el fármaco ya se inactiva en la fase 2. ¿Por qué? Porque ya va a ser eliminado. Puede desintoxicar metabolitos reactivos o tóxicos. Algunas reacciones pueden reactivar con fármacos en el intestino, facilita la excreción principalmente por riñón o también por la bilis. Ejemplo clínico de glucuronización de morfina. Morfina activa, entra al hígado, se produce la glucuronización y sale una morfina 3 glucurónico que es totalmente inactiva y es hidrosoluble, ya se puede eliminar por la orina. ¿Ya? El hígado agrega ácido glucurónico a la morfina, se vuelve más hidrosoluble y se elimina por la orina. ¿Ya? Importancia clínica. Los fármacos que tienen grupos, ¿ya? Inoxilo o amino, ¿ya? O carboxilo, ¿ya? Son buenos sustratos para la fase 2. La fase 2 tiene alta capacidad y no se satura fácilmente. Las reacciones de fase 2 tienen importancia en la variedad genética. ¿Por qué? Porque aquí ya vienen ya los acetiladores lentos o los acetiladores rápidos. Igual los que hacen metilación rápida y metilación lenta. Eso ya está más que todo en la genética de cada paciente, ¿no? Ya les voy a explicar después eso también. ¿Ya? Las reacciones de la fase 2 tienen importancia por la variedad genética, los acetiladores lentos o rápidos. Insuficiencia hepática puede disminuir la conjugación, aumentar la toxicidad. Si el hígado está mal, todo esto va a afectar, porque todo eso sucede en un hígado, ¿no? Y si el hígado está mal, si tiene insuficiencia hepática, todo afecta. Resumen visual. El fármaco entra al hígado, la primera fase directamente. En la primera fase, ¿qué es lo que pasa? Solamente se hace oxidación del fármaco, o reducción, o hidrólisis. En la segunda fase ya es la conjugación, es todo esto. Ya es con ácido glucurónico, con grupo sulfato, con grupo acetilo, y de la segunda fase ya el fármaco tiene que salir hidrosoluble para ser eliminado por la orina o por la bilis. ¿Ya? Fase 2 convierte el fármaco con metabolito en una forma más polar, generalmente inactiva, y fácil de eliminar. El fármaco ya no tiene función cuando ya ha pasado por la fase 2. Ejemplos de conjugación y eliminación. Fármaco, paracetamol, directamente también se llaman acetaminofeno, es lo mismo, ¿ya? Conjugación con glutatión, paracetamol, con ese grupo de glutatión y directamente se elimina por la orina. Acá está, directamente, por ejemplo, aquí, el ácido acetilsalicílico, glucuronización, ácido salicílico, glucurónido y orina. Y así sucesivamente. Puntos clave. Fase 2. Conjugación con molécula endógena. Aumenta la solubilidad en agua, inactiva o desintoxica el fármaco y permite la eliminación eficiente en el organismo. Este es el famoso efecto primer paso, que lo tienen que saber. Muy importante que lo sepan. ¿Ya? ¿Dónde ocurre el efecto primer paso de los fármacos? Es la metabolización del fármaco en la pared intestinal, en el hígado, antes de llegar a la circulación sistémica, lo que disminuye la cantidad de los fármacos disponibles en el organismo. El efecto primer paso
es el medicamento que directamente se absorbe en el intestino, pero pasa al hígado primero. Pasa al hígado. Y este efecto es muy importante porque el medicamento disminuye su concentración plasmática por este efecto del primer paso. Vamos a enterarnos. Después de la administración oral, ¿qué pasa con el fármaco? Aquí estamos, por boca, se va directamente a la pared intestinal, ¿no? El epitelio cilíndrico simple, las microvelocidades se absorben directamente por la vena porta, ¿ya? Se va al hígado y del hígado se va a la circulación sistémica. Durante este recorrido parte del fármaco se metaboliza antes de llegar a la sangre, efecto del primer paso, es decir, no entra directo. ¿Y con qué vía nos saltamos esto? Con la vía intravenosa, entra directo. Nos saltamos todo esto por la vía intravenosa. ¿Qué otra vía más salta esto? La vía Igual, también. ¿Qué otra vía salta esto? rectal. Bien, ¿no? ¿Qué causa el efecto del primer paso? ¿Qué pasa en el efecto del primer paso? Hay estas enzimas, el citocromo P450, ¿ya? Muy importante, estas enzimas transforman el fármaco en metabolito inactivo y menos activo. Entonces, el efecto del primer paso influye también en la vida del fármaco. Puede directamente transformarse en metabolito y lo inactivan directamente al fármaco, o pueden haber también metabolitos activos. Las dos cosas pueden haber, ¿ya? Con estas enzimas. Concentraciones como consecuencia principal, disminuye la biodisponibilidad del fármaco, que es la cantidad que llega a la circulación sistémica. Esta biodisponibilidad oral baja, ya cuando la biodisponibilidad es baja, hay mayor efecto del primer paso. Fíjense qué es lo que ocasiona el efecto del primer paso de un fármaco. El 80% es metabolizado del primer paso, solamente un 20% llega a la sangre. Eso ocurre con todos los fármacos que tienen el efecto del primer paso. Disminuye increíble la concentración plasmática o la biodisponibilidad del fármaco. Por ejemplo, si solo el 20% del fármaco llega a la sangre, significa que el 80% fue inactivado en el primer paso, que es cuando pasa al hígado y se inactiva por todas esas enzimas que son inductoras o, ¿cuál es el otro? Inhibidoras, ¿ya? Vías que evitan el efecto del primer paso. Aquí lo tienen. Cuando se lo damos por vía endovenosa, saltamos eso. Cuando se lo damos por vía transdérmica, saltamos eso. Cuando le damos por vía inhalatoria, saltamos eso. Y cuando le damos por vía rectal también, saltamos ese efecto del primer paso. Y lo mismo cuando le damos por vía sublingual, ¿ya? Estas vías se usan cuando se busca un efecto rápido o cuando el fármaco tiene un alto efecto del primer paso. Ya saben que el efecto del primer paso bloquea el 80% de la producción del fármaco, ¿ya? Efecto con alto efecto del primer paso. Estos fármacos tienen baja biodisponibilidad oral. Lidocaína directamente se aplica y tiene un 10-35%, nada casi. Propanolol, lo mismo, ¿no? Nitroglicerina, lo mismo. Morfina, lo mismo. Verapamil, lo mismo. Entonces, estos medicamentos, si los vamos a dar por vía oral, no van a actuar mucho. No van a tener una buena disponibilidad. Si lo damos por vía endovenosa, distinto, porque ahí saltamos el efecto del primer paso. Por eso a veces requieren dosis orales más altas para llegar al efecto deseado. Entonces podemos dar, digamos, propanolol, pero tenemos que dar cada 4 horas para llegar a lo que queremos. ¿No? Lo mismo si vamos a dar nitroglicerina, pero preferiblemente la nitroglicerina la damos por vía endovenosa o por vía sublingual. Resumen visual, efecto del primer paso, vía oral. Toma la cápsula, se absorbe en el intestino, entran al hígado, se produce el metabolismo del primer paso y menor cantidad de sangre va a tener ese fármaco. Efecto del primer paso, sin efecto del primer paso. El medicamento se entra por otra vía, ya directamente por vía endovenosa, entra directamente a la circulación y hay mayor cantidad, obviamente, de concentración en la sangre. El efecto del primer paso reduce la cantidad del fármaco activo que llega al organismo cuando se administra por vía oral. Esta infografía les va a ayudar un montón a comprender todo lo que he explicado. Ya está en el libro, no sé por qué los libros no lo explican así. Esto es lo que quiero que ustedes lo tengan y lo tengan siempre durante su vida de médico. ¿Ya? Este es el aclaramiento de la creatinina, es la fórmula de Prokop-Tau, espectacular. ¿Qué es esto? Directamente todos los fármacos que tenemos que hacer el tratamiento de creatinina para darle al paciente, para darle principalmente a los pacientes de la tercera edad, que son los que más reciben, son polimedicados. ¿Ya? Fórmula de Prokop-Tau, aclaramiento de creatinina. Esta es la creatinina
en plasma. O sea, al paciente le hacen un análisis urea creatinina. ¿Cuánto tiene creatinina? Tiene 2, listo, 2. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Este aclaramiento de creatinina. Aquí vamos a poner, este es el aclaramiento de creatinina, perdón. ¿Cuánto es lo normal de aclaramiento de creatinina? ¿Quién me dice? Aquí está. El aclaramiento de creatinina, acá. Es de 120 ml minuto en el paciente. Pero mayor o igual a 90 funciona. ¿Ya? Esto acá tiene que ser mayor a 90 ml minuto. ¿Ya? Lo que tiene que aclararse. ¿Y cuál es la fórmula? Estos son constantes. 140 menos la edad del paciente por el peso, ¿ya? Sobre 72 por la creatinina sérica. Aquí se coloca la creatinina. Ahí le coloco, si tiene 2. Directamente el resultado, si es varón, ya me va a salir cualquiera de estos directamente. Si es mujer, hay otra constante que se multiplica por 0,85 ese resultado, y ya de acuerdo a eso ya le voy a dosificar en la mujer, ¿ya? Entonces, la edad en años, el peso en kilogramos, la creatinina sérica, 140 es una constante, 72 es otra constante, y 0,85 solamente cuando es mujer, ¿ya? Unidades, resultados se expresa en ml minuto, representa el volumen de sangre en los riñones, el aclaramiento de creatinina por minuto. ¿Ya? Este es el aclaramiento de creatinina. Esto ustedes lo pueden pedir si quieren al laboratorio directamente. Quiero que me hagan el aclaramiento de creatinina. Pero si ustedes quieren ahorrarle plata al paciente que no tiene, ustedes con la creatinina pueden sacar esto. Tranquilamente le hacen la fórmula, vamos a hacerle la fórmula de acuerdo a eso, ahí con su celular, la calculadora, y le hacen eso a todo el paciente que quieren ustedes que no se intoxique por el medicamento que están recibiendo. Y después en su libro o en su celular van a hacer ahora de todos los antibióticos y los fármacos, dicen dosificación según aclaramiento de creatinina, penicilina, amoxicilina, cefalcorina, fluoroquinolona, todo. Entonces, de acuerdo a eso ya ustedes dosifican, ¿ya? Entonces, acá por ejemplo un ejemplo práctico, paciente de 65 años, peso 70 kilos, creatinina sérica 1.2, 140 menos la edad, 65, ¿cuánto pesa? 70, ¿no? La constante 72, ¿cuánto tenía la creatinina sérica? 1.2. Aquí vino y sale directamente el aclaramiento de creatinina 60.8 ml minuto, porque la división de esto por esto sale 60. En mujer, directamente el resultado es directamente este 68, directamente lo tenemos que multiplicar por 0,85 y sale ese resultado. En la mujer hay que multiplicarlo por una constante al final de 0,85. Consideraciones: hay que tener un peso ideal. En la obesidad no lo podemos hacer con el peso del paciente. Por ejemplo, si tiene 180 kilos, no nos da. Hay que ponerle un peso ideal de acuerdo a su estatura, ¿ya? La creatinina debe estar obviamente en ml, en miligramos ml en sangre, menos precisa en extremo de edad. ¿Por qué? Porque la masa muscular de estos pacientes a veces influye. Hay que ponerle como un peso ideal, útil para adoptar la dosis de muchos medicamentos. Principalmente acá hay que adoptar la dosis de los antibióticos, ¿ya? Y de los antidepresivos y muchos otros medicamentos. Esto también les va a gustar. Estos son los que son inductores enzimáticos y los inhibidores enzimáticos. ¿Ya? Ya les expliqué de eso. Son todos los fármacos que hacen el famoso, ¿ya? Metabolismo del primer paso, cuando se dan con el citocromo P450. ¿Ya? Entonces directamente las enzimas hepáticas metabolizan muchos fármacos, especialmente con el citocromo P450. Algunos fármacos pueden aumentar cuando son inducidos o disminuir cuando son inhibidos, ¿ya? De estas enzimas. O sea, fíjense acá ahora cuáles son los principales inductores enzimáticos que se le entra a la cabecita. Inductores enzimáticos, los que son inductores, ¿ya? Directamente van a disminuir las concentraciones plasmáticas, ¿ya? Y los que son inhibidores van a aumentar las concentraciones plasmáticas. Estos disminuyen y estos aumentan. Entonces, cuando tengan ustedes cuando un paciente esté recibiendo rifampicina, carbamazepina, hierba de San Juan, fenitoína, fíjense que aquí está el tabaco, aquí está el alcohol, ¿ya? Son inductores enzimáticos de la P450 y todos ellos van a disminuir el efecto de los fármacos
¿Ya? Si dan carbamazepina, por ejemplo, está tomando anticonceptivos orales, está tomando warfarina, está tomando antipsicóticos, va a disminuir el efecto secundario de esos medicamentos. Es decir, si está tomando carbamazepina y le doy warfarina y el paciente tiene una válvula mecánica, ¿ya? El paciente no va a tener una buena anticoagulación, va a tener riesgo de trombosis, de que se le produzca un coágulo, puede tener una embolia ese paciente. Y lo contrario con inhibidores enzimáticos, por ejemplo, aquí están metidos, fíjense el ketoconazol, que es un antimicótico, los macrólidos, aquí está la famosa acitromicina, eritromicina, claritromicina, inhibidores de la proteasa, ritonavir, y esto lo vemos en el paciente que tiene HIV, ¿no? Estos son los antirretrovirales. Aquí está esto para que ustedes lo sepan. Normalmente dicen que es agradable, es delicioso todo, pero si el paciente toma medicamento, ya, busquen y siempre utilicen la inteligencia artificial. Eso es una gran ayuda increíble. Ahora, antes yo tenía que comprarme un montón de libros solamente para un efecto de esto, y ahora ustedes lo tienen con la inteligencia artificial. El jugo de toronja, que es la Grey, el pomelo, ¿ya? Es un inhibidor enzimático en potencia. Si yo tomo jugo de pomelo y el paciente está tomando, ¿ya?, estatina, amlodipino, que es uno para la presión arterial, benzodiazepina, que son los que hemos hablado, clonazepam, alprazolam, diazepam, aumenta la contracción con riesgo de toxicidad solamente por darle un jugo de toronja al paciente que toma estos medicamentos. Hay también la fluoxetina, también la cimetidina, ¿ya? Entonces, estos son los fármacos inductores e inhibidores enzimáticos, muy importantes, ¿ya? Esto también está en el libro que estaba chino, ¿no? ¿Qué hace el pH y el pK? Es más farmacocinética. Directamente el pH en el medio y el pK del fármaco determinan si el fármaco está ionizado o no ionizado. Cuando el fármaco está ionizado, tiene mayor efecto en atravesar la barrera, la capa fosfolipídica, bifosfolipídica y todo. El que no está ionizado, miren, no pasa, digamos. Solo la forma no ionizada atraviesa la membrana, es liposoluble y se absorbe o se distribuye. ¿Qué es el pH? Obviamente sabemos, ¿no? En el estómago el pH de 1.3, en la sangre 7.4 y en el intestino el 6 a 8, siempre más tendencia al alcalino, ¿ya? ¿Qué es el famoso pK? Es el pH al que la mitad del fármaco está ionizada y la otra mitad no ionizada. Ese es el famoso pK. Cuando no está ionizada, es neutra, es más liposoluble, atraviesa la membrana, se absorbe y entra a la célula. Y cuando está ionizada, es más hidrosoluble, no atraviesa la membrana, se absorbe poco y queda más en el compartimiento en el plano, pero se elimina más fácilmente así por la orina. ¿Ya? Entonces, aquí hay los ácidos débiles y las bases débiles. ¿Ya? Eso, fíjense las aplicaciones clínicas de esto. Absorción. Los ácidos débiles son absorbidos mejor en medios ácidos y las bases débiles son mejor absorbidos en medios básicos. Es decir, por ejemplo, un ácido débil, por ejemplo, el ácido acetilsalicílico se absorbe mejor en un medio ácido, ¿ya? Y una base débil, el compuesto más básico, se absorbe mejor en el intestino, ¿ya? A eso se refiere. Distribución, atrapamiento iónico acá. Los fármacos tienen acumularse en compartimientos donde están más ionizados. Por ejemplo, la leche materna tiene un pH de 6.6, es más ácido que la sangre, que tiene un pH de 7.4. Atrapamiento de los fármacos básicos, por ejemplo, las anfetaminas. Es decir, por eso que no se le tiene que dar eso a la paciente que está amamantando, ¿ya? ¿Y cómo influye, digamos, el pH y el pK en la eliminación renal? Manipular el pH en la orina permite la eliminación del fármaco. Nos ayuda mucho cuando el paciente tiene una intoxicación por un ácido o por un fármaco ácido o por un fármaco básico. Alcalinizamos la orina con bicarbonato y aumenta la eliminación de ácidos débiles. Cuando hay un paciente que ha tenido un intento de suicidio por tomar aspirina, le ponemos bicarbonato y se elimina más fácilmente por la orina. Lo mismo si se intoxicó con fenobarbital, lo mismo.
Y aquí, digamos, ¿cuándo tenemos que acidificar la orina? ¿Ya? El menos usado dice aumenta la emisión de bases débiles, como por ejemplo por la metamina. Entonces, ¿qué le voy a dar yo para acidificar la orina? Por la vitamina le voy a dar vitamina C, por ejemplo. Con vitamina C ayudo a acidificar la orina y vamos a eliminar más las vitaminas, como que son los antídotos. Para eso nos sirven el pH y el pK. ¿Ya? Ejemplo práctico, el ibuprofeno, que es un ácido débil, tiene un pK de 4.4. En el estómago hay un pH de 1.5. ¿Ya? Entonces la relación del pH versus pK es el pH es menor que el pK. ¿Ya? 1.5 tiene el pH a 4.4. Predomina la forma no ionizada. ¿Se absorbe? Sí, se absorbe bien, dice, pero a nivel, obviamente, principalmente si tiene si es ácido débil, se va a absorber mejor en el estómago. Si tiene es básico débil el paciente, es básico débil el medicamento, se va a absorber mejor en el intestino. Resumen clave: pH del medio, ácido o básico, dice. El pK del fármaco es la propiedad del fármaco y tenemos que saber el pK del fármaco, porque eso nos dice si ionizado o no ionizado. En el cerebro determina si el fármaco está ionizado o no ionizado. ¿Ya? Aquí a nivel de la micapa fosfolipídica solo se absorbe la forma no ionizada. ¿Ya? Y donde para llegar al órgano blanco afecta la absorción, distribución, metabolismo y la eliminación. Es importante para ajustar la dosis, predecir interacción y prevenir toxicidad, saber el pH y el pK de cada fármaco. Yo tengo uno último y nos vamos. No, se acabó. Muy bien. Las clases van a estar mejores. Estoy ayudando con inteligencia artificial. ¿Ya? Así que lo que quiero es que comprendan bien estas cosas y esto se lo voy a mandar ahora para que lo vayan viendo, ¿ya? Gracias. Y mañana ya vamos a avanzar farmacodinamia y vamos a tener estos proyectos también de infografía para su mayor comprensión, ¿ya? Sí. Que tengan buenas noches, gracias. Gracias, doctora. Hasta luego. La lista, chicos. La lista.